Hola, soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a ver, como dice en el título, algunos ejemplos de aplicaciones de la ley de Faraday. En particular, tres bastante cortos y sencillos para que vayamos soltando la mano en esta materia. En la primera parte de este problema, en el cual, como vemos, circula una corriente constante por un alambre y que hay una espira a cierta distancia de, nos preguntan, perdón, si es que va a haber una fuerza electromotriz inducida. ¿Hay una FEM inducida en la segunda espira? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el flujo magnético. La integral de B punto de A. En este caso, vamos a tener que, esto va a ser, bueno, para integrar esta área tenemos que integrar por un diferencial de X y un diferencial de Y. Vamos a hacer el diferencial de Y, que es muy sencillo, que va desde 0 hasta B, por lo tanto, vamos a obtener una letra B constante. ¿Ya? Entre paréntesis vamos a anotar el valor de el campo eléctrico, perdón, el campo magnético, mu sub 0 partido por 2pi, en este caso va a ser un x, porque estamos en la coordenada x integrando. Entonces sacamos todas estas constantes y nos va a quedar mu sub 0 por i dividido 2pi por la integral desde d hasta d más a. D hasta d más a de 1 sobre x por dx. Desarrollamos esto, bueno, esta es la integral de un logaritmo, y vamos a obtener que el flujo magnético va a ser B mu sub 0 i partido 2pi por el logaritmo natural de d más a dividido d. Como podemos darnos cuenta, el flujo magnético no depende del tiempo, por lo tanto esta corriente constante no va a inducir una FEM, ni mucho menos una corriente secundaria en la espira. Por lo tanto, la FEM inducida va a ser igual a 0. Ahora, en la letra B nos preguntan si es que vamos a tener una FEM inducida a partir de un campo magnético, perdón, de una corriente que va a depender del tiempo de la siguiente forma: I sub 0 coseno de omega t. La respuesta es bastante sencilla, ya que, dado que estamos con una espira, podemos reemplazar fácilmente aquí. Entonces vamos a obtener que el flujo magnético va a ser mu sub 0 b partido 2pi, y este i lo voy a reemplazar por el i sub 0 que está acá, pero voy a ponerlo al final para que queden claras las constantes. Entonces voy a dejar el i sub 0 acá, luego logaritmo de d más a dividido de por el coseno de omega t. Como podemos darnos cuenta, en este caso sí hay una dependencia del flujo magnético, por lo tanto vamos a tener que la FEM inducida va a ser distinta de 0. Ahora nos queda calcular cuánto es lo que vale esta corriente que se induce en la segunda espira, o al menos su valor máximo. Entonces vamos a tener que E, recordemos que
La FEM inducida es menos n por la derivada del flujo en el tiempo. Tenemos que n igual a 1 y empecemos a derivar. Todas estas cosas de acá son constantes, así que nos vamos a ir por acá. Entonces vamos a tener que la FEM inducida va a ser menos, abre paréntesis, mu sub 0 i sub 0 dividido 2pi logaritmo natural de d más a dividido de, me falta una letra b por acá, ahí, por la derivada de esto de acá, que es, me sale un w, entre paréntesis, un omega, ahí, y ahí tengo todas mis constantes, por la derivada del coseno que es menos seno, por lo tanto va a ser menos seno de omega t. Todo esto nos va a quedar que la FEM inducida, en función del tiempo, va a ser mu sub 0 i sub 0 b dividido 2pi, nos falta un omega, logaritmo natural de d más a partido en d por el seno de omega t. Y bueno, ahí tenemos listo el valor de la caída de tensión que se nos va a inducir. Por lo tanto, usando la ley de Ohm y dada una resistencia R, voy a tener simplemente que esta suerte de I' va a ser todo esto dividido R. Y con esto hemos calculado la corriente inducida a partir de una corriente que es variable en el tiempo. Tenemos una corriente variable en el tiempo y queremos calcular cuánto nos va a dar la corriente que se va a inducir en la espira a partir de la corriente que circula en el alambre. Pero ahora vamos al segundo problema. En este problema, en el cual está formado por una especie de circuito con una barra que se mueve con velocidad v hacia la derecha, nos piden calcular en primer lugar la corriente. Entonces, corriente. En realidad, la corriente, sí, la corriente. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Vamos a tener que el flujo magnético va a ser la integral de B punto de A. Como podemos darnos cuenta, aquí el campo magnético, y como lo señalan en el enunciado, el campo magnético va a ser constante. Entonces, lo único que vamos a tener va a ser nuestro diferencial de área que nos va a producir esta variación. Bueno, lo que tenemos es que A, en este caso, va a ser B, que es el alto, por X de t. Y podemos desarrollar un poco más esto. A va a ser igual a B por A más B por T. A sub 0. A sub 0 sería el ancho en T igual 0. Entonces sigamos. Vamos a tener que el flujo magnético va a ser B por B, abre paréntesis, A sub 0 más B por T. Pero, bueno, lo primero que podemos darnos cuenta es que el flujo magnético en esta ocasión sí depende del tiempo. Por lo tanto, cuando hacemos la derivada para calcular la FEM inducida,
va a ser menos n, pero n es 1, así que va a ser simplemente d en dt de b por b a sub 0 más b por t. De donde obtenemos que esto va a ser menos b por b. La derivada de acá nos va... Bueno, la derivada del primer término es 0 y la derivada del segundo va a ser una b ahí. Acá. Nos falta calcular la corriente. Bueno, si tenemos que aquí tenemos una resistencia R, vamos a tener que esta corriente va a ser... Vamos a quedarnos con el valor, ¿ya? Porque después nos vamos a preocupar del sentido y del signo. Recordemos que aquí estamos hablando de que este signo menos nos indica de que se opone esta fuerza electromotriz, esta FEM, se opone al cambio de flujo, es decir, al aumento de líneas por unidad de área. Entonces vamos a tener que I va a ser igual a B por B por B partido N. Y ahí tenemos listo el valor de nuestra corriente. Por último, en este ejercicio se nos pide calcular el sentido de la corriente. Si nosotros vamos viendo, vamos observando esto, lo que vamos a tener es líneas, o sea, a medida que pasa el tiempo vamos a tener una mayor cantidad de líneas, es decir, flujo, incluida en nuestra sección. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La corriente, estas líneas de campo salen de la pizarra. Por lo tanto, lo que va a hacer nuestra corriente es oponerse a este cambio. Es decir, al interior de la superficie, esto que está acá, deberían generarse algunas líneas, debería generarse un campo magnético que fuese entrante, de manera de compensar o intentar compensar esta variación de flujo. Entonces veamos, ¿en qué situación esto sucede? Vamos a tener que, con la mano derecha, vamos a tener ahí y vamos a que la corriente además da una vuelta completa ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener como resultado, usando la mano derecha, que la corriente tiene que ser en sentido horario para generar un campo magnético entrante en la parte al interior de esta superficie donde calculamos el flujo, que a su vez se oponga a la variación de flujo en función del tiempo. Entonces, como podemos darnos cuenta, una corriente en sentido horario nos va a producir unas líneas de campo que van a ir entrando a la pizarra, que son estas cruces, que se van a oponer a esta variación en el flujo, que va a hacer que a medida que pasa el tiempo yo voy a tener más líneas que salen de la pizarra, los puntitos, en el flujo total. Por último, en este problema vamos a suponer una célula redonda. Así que vamos a tener que nuestra FEM inducida va a ser menos partido en dt. Que vamos a reemplazar acá y eso nos va a quedar
Seno de omega t por el área. Y eso nos va a quedar menos b sub 0 omega por área por el coseno de omega t. Pero como lo que se nos pide es la máxima diferencia de potencial inducida, el mayor voltaje que se va a inducir acá, lo que nos vamos a quedar con estos valores, B sub 0, omega y A, dado que este siempre oscila. Así que vamos a tener que, va a ser igual a B sub 0, omega por A. Y vamos a reemplazar en estos valores que son 2pi por 60 Hz y por pi cuartos 8 por 10 a la menos 6 al cuadrado y por el campo magnético por 10 a la menos 3 Tesla. Entre paréntesis, estos son metros. Bueno, vamos a obtener que nuestro voltaje inducido va a ser 1,9 por 10 elevado a menos 11 volt. Como pueden darse cuenta, la feminducida, su valor máximo, es totalmente insignificante para los valores que estamos acostumbrados a trabajar y para los valores que tolera nuestro cuerpo, que son unos cuantos milivolts o incluso volt sin sufrir daño alguno. Bueno amigos, estos fueron los ejercicios de aplicación de la ley de Faraday. Espero que les haya servido para que les vaya bien en su certamen y que la fuerza de Lorentz los acompañe.